Hay momentos en la vida en los que sentimos que el suelo tiembla bajo nuestros pies, como si todo lo que teníamos seguro se desmoronara, como si Dios nos hubiera soltado la mano, como si todo fuera un castigo por algo que hicimos o dejamos de hacer. Pero, ¿y si te dijera que no es así? ¿Y si te dijera que lo que estás viviendo ahora no es una condena, sino un entrenamiento? Una preparación divina para algo mucho más grande que aún no puedes ver. Escúchame bien, lo que estás enfrentando no es para destruirte, es para formarte, para hacerte fuerte, para que tu fe no dependa de lo que ves, sino de lo que crees. Y sobre todo, para que cuando llegue ese momento en el que Dios te lleve a tu propósito, estés listo y no te quiebres por dentro. Porque antes de usarte, Dios te moldea. Antes de entregarte bendiciones grandes, te pule a través de lo que más te duele. Y esa es la verdad que muchos no entienden. Quizás hoy estás llorando, confundido, preguntándote por qué Dios permite que pases por eso si tú lo amas, si tú oras, si tú haces las cosas bien. Pero mira, incluso Jesús fue probado en el desierto antes de comenzar su ministerio. Incluso David fue perseguido antes de ser rey. Incluso José fue vendido, fue encerrado y humillado antes de llegar al palacio. Nada de eso fue castigo. Todo fue parte del proceso. Y lo tuyo también lo es. Si este contenido llega a tocar tu corazón, si estas palabras resuenan contigo, te invito a que le des like a este video, a que lo compartas con alguien que también necesite una palabra en medio de su proceso, y que nos dejes un comentario, porque eso no solo ayuda a que el mensaje llegue a más personas, también le dice a YouTube que este contenido vale la pena y debe mostrárselo a quien más lo necesite. Tú puedes ser parte de esta bendición. Tu acción, por pequeña que parezca, puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Y si quieres dejar un comentario ahora mismo, escribe esta frase en los comentarios. Estoy siendo preparado, solo eso. Que sea tu declaración de fe en medio del proceso, porque no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Primera parte. No es un castigo, es una preparación divina. Mira, cuando estás pasando por una tormenta, es fácil que la mente te traicione, que empieces a pensar que Dios está molesto contigo, que hiciste algo mal, que lo que te está pasando es una forma de castigo. Pero quiero que te detengas un momento y mires todo desde otra perspectiva, porque muchas veces lo que llamamos castigo en realidad es corrección con amor, es formación, es crecimiento, es una limpieza del alma para poder llevarnos a algo mayor. Y eso es exactamente lo que Dios hace con los que ama. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquí la palabra disciplina no es sinónimo de castigo con ira, es sinónimo de formación, de moldear el carácter, de quitar todo lo que no sirve para poner en su lugar lo que sí. Es como el alfarero con el barro. Él no destruye el barro, lo presiona, lo aplasta, lo gira, lo humedece y si es necesario, lo rompe para volver a comenzar. Pero no lo hace con odio, lo hace con un propósito, convertirlo en una vasija útil y hermosa. Así también hace Dios con nosotros. Cuando sientas que tu vida se está desarmando, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando las puertas se cierran una tras otra, cuando el dolor aprieta y la respuesta de Dios parece tardar, en lugar de decir ¿por qué a mí?, intenta decir Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? Porque hay algo en esa situación que está trabajando en tu fe, en tu paciencia, en tu humildad, en tu carácter. Estás siendo formado, no abandonado. Y es aquí donde entra la clave de todo, el propósito. Porque Dios nunca permite un dolor que no esté conectado a un propósito. Jamás. Todo lo que Dios permite tiene dirección. Lo que pasa es que cuando estamos en medio de la prueba no vemos la meta. Vemos el dolor, la incomodidad, la soledad, la frustración, pero no vemos lo que se está gestando detrás. Es como cuando una semilla cae a la tierra. Desde afuera solo vemos tierra,
pero adentro en silencio hay vida brotando. Por eso, cuando te preguntes por qué estás pasando por esto, recuerda que el propósito de Dios no es hacerte sufrir, es hacerte crecer. Y crecer duele, crecer incomoda, crecer exige renunciar a lo viejo para poder abrazar lo nuevo. A veces tienes que perder cosas, incluso personas, para que tu corazón esté preparado para el nivel que viene. Y eso no es castigo, eso es poda. Y Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, verso 2. A todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, si estás siendo podado, es porque hay fruto en ti, y Dios quiere que lleves aún más. Así que no te dejes engañar por la tristeza del momento. No, no estás siendo castigado, estás siendo formado, estás en un proceso de preparación, no para destruirte, sino para impulsarte, para fortalecer tu fe, para depurar tu alma, para que cuando llegue ese día en que el propósito se cumpla, tú puedas mirar atrás y entender por qué cada lágrima, cada caída, cada silencio de Dios tenía sentido. Porque recuerda algo, los propósitos más grandes requieren los procesos más profundos. Dios no te está haciendo esperar por capricho, te está haciendo esperar porque quiere que llegues con fuerza, con madurez, con fe firme. No como alguien que simplemente fue bendecido, sino como alguien que fue formado. Y créeme, eso tiene un peso eterno. Segunda parte. Dios te está procesando porque hay algo grande dentro de ti. Mira, no sé qué es lo que estás viviendo ahora mismo, pero sí sé algo con total certeza. No es casualidad. No estás aquí por accidente. No estás escuchando estas palabras porque sí. Hay algo que Dios quiere hablarte. Algo que solo entienden los que están en el horno, los que están en la cueva, los que están siendo aplastados, pero aún así no han soltado la mano de Dios. Y si tú eres uno de ellos, entonces escúchame con atención, porque esto es para ti. Cuando Dios tiene un plan contigo, no te deja igual, no te lleva directo del punto A al punto B sin trabajar tu carácter, tu fe, tu obediencia, tu capacidad de soportar la presión. Porque el propósito no es solo llegar, es sostenerse cuando se llegue. Y muchos fallan ahí, piden bendición, pero no tienen el corazón preparado para recibirla. Piden un llamado, pero no han pasado por el desierto que los vacía de orgullo y los llena de dependencia. Y por eso Dios, en su infinita misericordia, no te entrega lo que le pides todavía. No porque no lo quiera hacer, sino porque no quiere que lo pierdas cuando lo tengas. ¿Sabes cuál es uno de los errores? When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Más comunes cuando estamos en medio de la prueba, compararnos. Empezamos a mirar a otros y decimos, ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? ¿Por qué esa persona fue sanada y yo sigo enfermo? ¿Por qué él consiguió trabajo y yo llevo meses esperando? ¿Por qué ella se casó y yo sigo sola? ¿Por qué si yo oro, leo la palabra, sirvo a Dios, me esfuerzo, parece que todo me sale mal? Y eso crea una herida silenciosa en el alma, una especie de resentimiento disfrazado de frustración que te hace pensar que Dios te olvidó. Pero no, no te olvidó, te está preparando. Te voy a decir algo que puede doler, pero que te va a liberar si lo aceptas. Dios no te dio la misma historia que a otros, porque no tienes el mismo destino. Dios no te formó para lo común, te está puliendo para lo extraordinario.
Y mientras más alto sea tu propósito, más profunda será tu preparación. Así de simple. Y esto no es solo un pensamiento bonito, es algo que vemos una y otra vez en la Biblia. ¿Quieres un ejemplo claro? José. Desde joven, Dios le mostró que tenía un llamado. Soñaba con grandeza, con liderazgo, con honra. Pero antes de llegar al palacio pasó por la traición de sus hermanos, por el pozo, por la esclavitud, por una falsa acusación, por la cárcel. Años de prueba, de silencio, de dolor. Y nunca fue un castigo. Fue un proceso. ¿Sabes por qué? Porque el José que recibió el sueño no era el mismo José que administró Egipto. Dios tuvo que pulir su carácter, quitar el orgullo, trabajar su corazón, enseñarle a perdonar. Todo eso pasó en los años de oscuridad. El palacio fue la recompensa, pero el proceso fue la escuela. Y si tú estás viviendo una temporada de pérdida, de quebranto, de preguntas sin respuestas, eso no significa que estés lejos del plan de Dios. Al contrario, muchas veces esas temporadas son el preámbulo de lo que viene. Porque el Señor usa la prueba para alinear tu vida con su voluntad, para que tú aprendas a depender solo de Él. Porque hay cosas que solo se aprenden en el quebranto. Hay una intimidad con Dios que solo se alcanza en la soledad. Hay una fe que solo nace cuando no tienes a quien más mirar, más que a Él. Mira lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que la prueba no viene a aplastarte, viene a probar el valor de tu fe, a sacar lo más precioso que hay dentro de ti. Porque el oro se purifica en el fuego, y tú también. Dios no quiere que seas fuerte solo cuando todo va bien. Quiere que aprendas a mantenerte firme cuando nada tiene sentido. Que lo adores aunque no entiendas. Que confíes aunque no veas. Porque eso es lo que sostiene un propósito verdadero. No se trata de tener una vida perfecta. Se trata de tener un corazón rendido, dispuesto a decir, Señor, aunque me duele, sigo creyendo. Aunque no lo entiendo, te sigo adorando. Aunque me siento roto, sigo caminando. Y tal vez digas, pero no puedo más, estoy al límite. Y está bien. Dios no espera que seas perfecto, pero sí espera que no sueltes su mano, porque Él no suelta la tuya. El Salmo 34, verso 18 dice, Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está más cerca de ti en tu dolor que en tus celebraciones. Él está ahí, en tu llanto, en tu noche oscura, en tu cuarto donde nadie ve, escuchando cada palabra que sale de tus labios, aunque sea en susurros. Y aquí viene algo profundo. Muchas veces, en medio de ese quebranto, es donde Dios te revela quién realmente eres. Porque cuando se caen las máscaras, cuando se quiebran los planes, cuando no hay aplausos ni testigos, ahí queda solo tu alma delante de Dios. Y en ese momento, Él trabaja con lo real, con tus heridas, tus dudas, tus miedos. Y de esa mezcla nace algo poderoso. Una fe que no depende de emociones, sino de convicción. Por eso te repito con toda mi alma, lo que estás pasando no es un castigo. Es una señal de que Dios está invirtiendo en ti. Está dándole forma a algo que aún no ves, pero que cuando llegue, lo vas a entender todo. Y no solo lo vas a entender, lo vas a agradecer. Tercera parte. Cuando Dios te esconde, es porque te está reservando para algo grande. Hay un momento en el camino con Dios que muy pocos hablan, pero que todos los que han sido llamados verdaderamente lo han vivido. El momento en que Dios te esconde. Y esto puede ser lo más desconcertante de todo, porque estás orando, estás buscando, estás obedeciendo, incluso te estás esforzando por hacer las cosas bien, pero de repente, el silencio. Las puertas no se abren, las oportunidades desaparecen, la gente se aleja, tus talentos parecen apagados, nadie te ve. Y lo peor,
tú sientes que ni siquiera Dios te está viendo. Y ahí, justo ahí, es donde muchos abandonan. Pero te lo quiero decir con claridad. Cuando Dios te esconde, no es porque te esté rechazando, es porque te está reservando, te está protegiendo, te está cubriendo, te está apartando del ruido, de la contaminación emocional, de las distracciones que pueden matar tu propósito antes de tiempo. Porque lo que Dios tiene para ti no es liviano, no es pequeño, y por eso necesita trabajarlo con cuidado. Y muchas veces, eso requiere silencio, soledad y procesos que solo tú y Dios entienden. Mira, Moisés fue escondido en un río, José fue escondido en una cárcel, David fue escondido en cuevas, Elías fue escondido en un arroyo, Juan el Bautista fue escondido en el desierto, y Jesús fue escondido por 30 años antes de empezar su ministerio. ¿Te das cuenta? Cada persona que Dios usó poderosamente, primero pasó por un tiempo de aparente olvido, pero no era olvido, era formación. Porque si Dios te muestra antes de tiempo, puedes ser dañado por los elogios, corrompido por la fama, herido por los envidiosos, confundido por las expectativas de los demás. Pero si Dios te guarda y te prepara primero en lo secreto, cuando llegue el momento de exponerte, estarás firme. Ya no necesitarás aplausos, porque tu identidad no estará en lo que haces, sino en quién eres en Él. Por eso, si hoy te sientes escondido, apartado, invisible, dale gracias a Dios. Sí, agradece, porque si Dios te está dejando en pausa, es porque está trabajando en áreas que solo se fortalecen en la intimidad. Está construyendo raíces. Y escucha esto, el árbol que crece más alto es el que tiene raíces más profundas. Porque si no tiene raíces fuertes, el mismo viento que lo levanta lo puede derribar. Y esas And we're live from the living room as Doug eyes up the matchday spread. He's reaching for the buffalo wing. Perfect. Hang on, what's this? Oh, he's gone for a can of Pepsi too. Incredible. What a finish. Sensational combination. Look at the delight on his face. There's no doubt about it. It just tastes better. Match days deserve Pepsi. Food deserves Pepsi. Grab a pack of Pepsi Zero Sugar for today's match. It's poetry in motion. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Raíces se forman en la prueba. Se forman cuando nadie te aplaude, cuando nadie te entiende, cuando todo el mundo sigue con su vida y tú estás ahí, en tu cuarto diciendo, Señor, ¿y yo cuándo? Pero lo más lindo de Dios es que Él no se olvida de los que otros olvidan. Él mira en secreto. Él conoce cada noche que has llorado, cada vez que te has quedado callado cuando querías gritar, cada vez que has perdonado aunque no te pidieron perdón, cada vez que fuiste fiel en lo poco, en lo silencioso, en lo invisible. Y todo eso, Él lo anota. Porque para Dios, nada es pequeño si se hace con un corazón obediente. Te quiero compartir un verso que es una promesa viva. Isaías capítulo 49, verso 15 dice, ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y luego en el verso 16 dice, He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios no solo te recuerda, te lleva en sus manos. Tu nombre está grabado en él. Tu historia está marcada en tu corazón. No estás perdido. Estás en proceso. Estás siendo preparado. Estás siendo reservado para una manifestación de gloria. Ahora bien, este tiempo en el que Dios te esconde también tiene un propósito adicional: enseñarte a depender solo de Él. Porque cuando ya no tienes a quién llamar, cuando ya no tienes a quién culpar, cuando las puertas humanas se cierran, es ahí donde aprendes que tu verdadero sustento nunca fue la gente, ni el dinero, ni la posición, sino Dios. Y cuando descubres eso, entonces te vuelves imparable, porque ya no necesitas validación, ya no dependes de aprobación externa, ya no caminas por lo que ves,
sino por lo que crees. Y aquí es donde comienza a nacer una fe madura. No esa fe de promesas rápidas, sino esa fe que ha sido probada en el fuego. Una fe que ha llorado, que ha sangrado, pero que sigue de pie. Una fe que dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. Una fe que transforma tu forma de ver la vida. Porque ya no estás viviendo para complacer al mundo, estás viviendo para cumplir el propósito de Dios. Y eso, mi hermano, mi hermana, eso no tiene precio. Así que si te sientes escondido, recuerda esto. Dios no te ha dejado, te está formando, no te ha callado, te está afinando, no te ha olvidado, te está guardando para que cuando llegue el momento puedas salir con autoridad, con poder, con convicción, y no como alguien improvisado, sino como alguien respaldado desde el cielo. Cuarta parte, la herida que no entiendes hoy, mañana será la llave que abrirá puertas cerradas. Escúchame con el corazón, porque lo que voy a decirte puede ser la respuesta a algo que llevas mucho tiempo preguntándole a Dios. Hay heridas que no se explican con lógica, momentos de tu vida que parecen injustos, personas que te traicionaron, situaciones que te marcaron, pérdidas que te robaron la paz, palabras que aún duelen aunque hayan pasado años. Y tú te preguntas, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Para qué tuve que vivir algo así? ¿Acaso eso también fue parte de su plan? Y la respuesta es más profunda de lo que parece. Sí, fue parte. Porque lo que hoy no entiendes, mañana será lo que Dios use para abrir puertas que nadie más podrá abrir. A veces la preparación no viene con enseñanza, viene con dolor. Porque hay cosas que no se aprenden en un sermón, sino en el quebranto. Y aunque esa herida no fue provocada por Dios, Él tiene el poder de redimirla. Porque Él no desperdicia ninguna lágrima, ningún abandono, ninguna traición. Todo eso, tarde o temprano, servirá para algo. Romanos capítulo 8, verso 28. Lo deja claro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? No dice algunas cosas, dice todas, incluso lo que dolió, incluso lo que perdiste, incluso lo que no entiendes todavía. Esas heridas que creías que eran tu debilidad, Dios las va a convertir en tu autoridad. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede hablar con poder de algo que no ha vivido. Nadie puede consolar al que llora si no ha llorado primero. Nadie puede levantar a otro si nunca ha sido levantado por Dios. Nadie puede hablar de restauración con autoridad si nunca ha sido roto por dentro. Por eso Dios permite procesos que te quiebran, porque después de eso tu voz ya no será una más. Será una voz que sana, que restaura, que lleva peso del cielo. Mira a Pedro. Antes de ser el líder que fortalecía a los hermanos, fue el mismo que negó a Jesús. Y Jesús no lo desechó, lo restauró. ¿Por qué? Porque después de su caída, Pedro ya no hablaba desde el orgullo, hablaba desde la humildad. Ya no era el que creía saberlo todo, era el que sabía lo que era fallar y ser perdonado. Y eso, amado, amada, eso le dio autoridad. O mira a José otra vez. Esa herida que vivió cuando sus hermanos lo vendieron no fue borrada por Dios, fue transformada. Porque muchos años después, esa misma herida fue la que le dio el corazón compasivo para perdonar a sus hermanos y salvar a toda su familia del hambre. Si José no hubiera vivido ese rechazo, no habría aprendido a administrar el dolor. Y si no sabía administrar el dolor, tampoco habría estado listo para administrar el poder. Así que tal vez tú también estás siendo entrenado en el dolor para que cuando llegue tu momento, no seas arrogante, para que cuando tengas la autoridad, no uses tus palabras para herir, sino para sanar, para que cuando estés arriba, no se te olvide lo que fue estar abajo, y eso solo lo logran las heridas bien sanadas en la presencia de Dios. Pero aquí hay algo importante. El hecho de que Dios use tu herida no significa que te quiere ver siempre herido. Él no disfruta verte sufriendo. Él no se alimenta de tu angustia. No, su corazón se duele contigo. Pero Él sabe que a través de esa herida
puede revelarte cosas que no verías en tiempos de calma, y después de eso, Él te sana. Y no solo te sana, sino que te envía. Te levanta con un mensaje, porque ya no hablas desde la teoría, hablas desde la experiencia. El Salmo 119, verso 71, dice algo que parece increíble a los ojos humanos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Puedes creerlo? El salmista dice que fue algo bueno haber sido humillado, porque lo acercó a Dios. Porque a veces no es hasta que tocamos fondo que miramos al cielo de verdad. A veces no es hasta que nos quiebran que aprendemos a doblar rodillas. No es hasta que perdemos que aprendemos a valorar. No es hasta que se van que entendemos quién nunca se fue. Así que en vez de rechazar tu herida, llévala a los pies de Dios. Dile, Señor, yo no entiendo por qué viví esto, pero no quiero que esta herida me hunda. Quiero que la uses para tu gloria. Y verás cómo con el tiempo, lo que fue una marca de dolor se convierte en un testimonio de poder. Porque tu historia no será un muro, será un puente que llevará a otros a la esperanza. Porque donde fuiste herido, ahí también serás usado. Y no olvides esto, la herida que el mundo usó para destruirte, Dios la usará para construirte. Quinta parte. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo que confíes en su propósito. Llegamos a un punto que es muy delicado, pero también muy real. Hay etapas en las que no vas a entender nada. Por más que ores, por más que busques respuestas, por más que analices lo que estás viviendo, simplemente no vas a encontrar explicación. Es como si todo lo que sabías de Dios dejara de tener sentido por un momento. Y ese es el lugar exacto donde muchos se rinden, donde se sienten frustrados, donde el enemigo susurra con fuerza. ¿Ves? Dios no te escucha. ¿Para qué sigues creyendo si nada cambia? ¿Para qué oras? ¿Para qué sirves? ¿Para qué confías si todo sigue igual o incluso peor? Pero quiero decirte algo que es profundo y necesario. Dios no necesita que entiendas el proceso. Él necesita que confíes en su propósito. Porque si la fe solo funcionara cuando entendemos, entonces ya no sería fe. Sería simple lógica. Pero Dios no se mueve por lógica humana. Él se mueve por propósito eterno. Y cuando tú decides seguir caminando, aunque no veas el camino, cuando eliges confiar, aunque no entiendas, ahí es cuando se activa lo sobrenatural. Porque la fe es precisamente eso. Caminar cuando no hay señales, confiar cuando no hay garantías, obedecer aunque no tenga sentido. A veces lo más espiritual que puedes hacer es simplemente decir, Señor, no entiendo nada, pero sigo aquí. Sigo creyendo. Sigo adorándote. Sigo confiando. Y eso, créeme, es un acto de guerra espiritual tremendo. Porque cuando tú haces eso, estás diciéndole a Dios, mi relación contigo no depende de lo que me das, sino de quién eres para mí. Y ahí es donde el cielo se mueve. Mira, hay una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde Lázaro muere y Jesús tarda en llegar. Marta y María, las hermanas de Lázaro, están devastadas. Ellas habían enviado a llamar a Jesús con tiempo, esperando que sanara a su hermano. Pero él no llegó. Se quedó 2 días más donde estaba. Y cuando por fin llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Humanamente era tarde. Humanamente ya no había esperanza. Y Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese reclamo tenía dolor, pero también fe. Porque aún en medio de la pérdida, ella seguía creyendo que Jesús podía hacer algo. Y Jesús le respondió algo clave. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y ahí está todo. No te dijo que si entiendes, verás. Te dijo, sí crees. Porque a veces el milagro llega cuando ya no tiene sentido esperarlo. A veces la gloria de Dios no llega en el tiempo que tú querías, pero sí llega en el tiempo exacto que Él preparó. Porque el tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega cuando estás listo para entender que fue Él quien lo hizo. Así que deja de exigirle a Dios que te dé todas las respuestas ahora. No las necesitas todas para confiar. Lo que necesitas
es rendir tu necesidad de control, porque el control es enemigo de la fe. Cuando tú quieres tener todo claro antes de moverte, le estás diciendo a Dios, quiero seguirte, pero solo si me explicas cada paso. Y así no funciona el llamado. Abraham no sabía a dónde iba cuando salió de su tierra. Moisés no sabía cómo iba a abrirse el mar. Josué no sabía que los muros caerían con gritos. María no entendía cómo iba a dar a luz sin haber conocido varón. Pero todos obedecieron, sin entenderlo todo, y por eso vieron cosas que otros jamás vieron. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a confiar cuando no tienes claridad? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, no entiendo nada, pero te creo igual? Porque esa es la fe que toca el corazón de Dios. Hay un verso en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, que muchos conocen, pero pocos aplican realmente. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Te diste cuenta? No dice que vas a entender el camino. Dice que si lo reconoces, Él lo va a enderezar. Tú no necesitas explicaciones, necesitas dirección. Y eso solo viene cuando sueltas el volante de tu lógica y dejas que sea Dios quien conduzca. Y aquí quiero ser muy claro contigo. Confiar no es negar el dolor, no es fingir que no te duele, no es callar tus preguntas como si fueran pecado. Number confiar es atreverte a seguir aunque estés con el corazón roto. Es hablarle a Dios desde tu quebranto, como lo hizo Job, como lo hizo David, como lo hizo Jesús en Getsemaní. Porque Dios no rechaza un corazón honesto, pero sí se deleita en uno que, aun roto, le dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando llegas a ese nivel de confianza, cuando entregas tu voluntad, tus tiempos, tus preguntas y tus miedos, ahí el cielo empieza a moverse a tu favor. Porque ya no estás esperando respuestas para tener paz. Estás encontrando paz en quien tiene todas las respuestas. Así que si hoy te sientes perdido, confundido, si no entiendes por qué Dios permitió lo que permitió, respira hondo, arrodíllate y dile, Señor, aunque no entienda, confío. Aunque no vea, confío. Aunque todo me grite que no tiene sentido, confío. Porque sé que tú no fallas. Y aunque me lleves por caminos que yo no habría elegido, al final me llevarás al lugar que tú preparaste para mí. Sexta parte. No es el final de tu historia, es el capítulo donde Dios empieza a actuar. Hay un momento en toda historia donde parece que todo está perdido. Es ese punto en el que el protagonista cae, en el que los enemigos ganan, en el que no queda esperanza visible, y parece que el relato se acabó. Pero justo ahí, en esa parte donde parece que todo termina, es donde Dios empieza a escribir lo más poderoso de tu historia. Porque con Dios, los finales humanos son solo el inicio de su gloria manifestada. Quizá tú estás atravesando ahora mismo uno de esos capítulos, donde te sientes como si ya no hay más que dar, donde el cansancio emocional se ha vuelto parte de tu día a día, donde duermes pero no descansas, donde comes pero no te alimentas por dentro. Y lo que más te duele no es lo que perdiste, sino lo que ya no sientes dentro de ti. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. A burst pipe. A dead water heater. The AC calling it quits. Who do you call? HomeServe is an easy way to handle unexpected home repairs with plans covering stuff basic homeowners insurance usually won't. Instead of scrambling for a contractor, you make one call to get the repair process started. Join the millions of customers who trust HomeServe right now. Go to homeserve.com/podcast for 50% less your first year. That's homeserve.com/podcast. Savings compared to renewal price void in Florida. Esa llama que antes te movía, esa alegría que te sostenía, esa fe que te llenaba,
Hoy todo parece tan silencioso que crees que Dios también se fue. Pero permíteme recordarte algo. Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz y dijo, consumado es, sus enemigos creyeron que había perdido. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y su cuerpo fue puesto en una tumba. Todo apuntaba a que era el final, pero 3 días después el cielo habló. La piedra fue removida, la muerte fue vencida, y lo que parecía el final fue en realidad el principio de la mayor victoria jamás vista. Entonces, si Dios permitió que llegues a ese momento donde todo parece apagado, es porque está preparando un renacer, porque no hay resurrección sin muerte, no hay victoria sin cruz, no hay gloria sin proceso, y no hay historia poderosa sin un capítulo oscuro. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque muchos se rinden justo antes del cambio. Se bajan del proceso un paso antes del milagro. Dejan de orar cuando estaban a punto de ver la respuesta. Abandonan la fe cuando el cielo ya se estaba preparando para abrirse. Y eso es lo que el enemigo quiere, que creas que esto es el final. Porque si tú crees que tu historia se acabó, vas a dejar de avanzar, vas a dejar de esperar, vas a dejar de creer. Pero aquí estoy para decirte con toda convicción, esto no es el final, esto es solo un capítulo, y no un capítulo cualquiera, sino uno clave, uno que definirá lo que sigue. Porque lo que estás viviendo no está aquí para destruirte, está aquí para posicionarte, para que cuando Dios se manifieste, todos los que te rodean no puedan decir fue suerte, ni fue coincidencia, sino que fue la mano de Dios obrando de forma sobrenatural. Y quizás tú digas, pero es que he fallado mucho, me he equivocado, me he alejado, he perdido tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios es experto en tomar historias rotas y escribir con ellas testimonios eternos. No importa cuántas veces hayas caído. Si hoy estás escuchando esto, es porque todavía hay un propósito vigente en tu vida. El libro no se ha cerrado. El cielo no ha dicho, se acabó. Así que tú tampoco lo digas. Mira lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Te das cuenta? Dios no te está llamando a vivir de lo que fue, te está llamando a prepararte para lo que viene, porque incluso en tu desierto, Él puede abrir caminos. Incluso en tu soledad, puede fluir su presencia como un río. Pero necesitas creerlo. No porque lo veas, sino porque confías en quien te lo prometió. Dios no ha terminado contigo. Y aunque no sientas que estás avanzando, sí lo estás. Porque avanzar con Dios no siempre se ve con los ojos, se siente con el alma. A veces estás creciendo y ni siquiera lo sabes. A veces estás sanando aunque sigas llorando. A veces estás siendo restaurado aunque todavía te duela. Así que hoy decide creer que esto no es un castigo, es un reinicio, que esto no es una pérdida, es una preparación, que esto no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Porque los que confían en el Señor, aun después de haber sido quebrados, volverán a levantarse. Y no como antes, sino con fuerza renovada, con visión clara, con fe inquebrantable. Si sigues aquí escuchando estas palabras, es porque el Espíritu de Dios no ha soltado tu vida. Y si Él no te suelta, ¿quién podrá detenerte? Séptima parte. Dios te está enseñando a depender solo de Él. Hay una lección que duele más que muchas otras, pero es quizás una de las más poderosas que Dios nos enseña en medio del proceso. Aprender a depender solamente de Él. Porque cuando todo está bien, cuando las puertas se abren, cuando las personas están cerca, cuando las cuentas están pagas y hay salud, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero es en el momento en que todo eso falta, cuando realmente descubrimos en quién hemos puesto nuestra confianza. Muchos de nosotros aprendimos a caminar con Dios mientras todavía dependíamos de otras cosas, del trabajo estable, de una relación, de un grupo de personas que nos afirmaban,
incluso de nuestra propia fuerza. Pero llega un momento donde Dios comienza a permitir que esas bases se muevan, no porque te quiera dejar sin nada, sino porque quiere enseñarte que Él es suficiente, que cuando todo lo demás se va, Él permanece, que cuando nadie más responde, Él sigue ahí, que cuando ya no puedes, su poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9 dice: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa palabra no fue dicha en un momento de victoria, fue dicha en un momento de lucha. Pablo tenía un aguijón, algo que lo hacía sufrir, algo que había pedido que fuera quitado, y Dios no se lo quitó. En vez de eso, le enseñó que su gracia era suficiente, que no siempre iba a cambiar las circunstancias, pero sí le daría la fuerza para atravesarlas. Y ahí está la clave. No siempre Dios te saca de la tormenta de inmediato, pero sí te enseña a caminar sobre las aguas. Dios quiere ser tu proveedor, pero no lo vas a ver como tal mientras sigas creyendo que tu sustento depende del salario. Dios quiere ser tu sanador, pero no lo vas a experimentar si cada vez que enfermas corres primero al temor antes que a la fe. Dios quiere ser tu refugio, pero mientras busques aprobación en personas, no vas a entender lo que es ser afirmado por Él. Y eso solo se aprende en la escasez, en la soledad, en el quebranto. El pueblo de Israel pasó por esto. Salieron de Egipto con promesas, con dirección, con milagros. Pero en el desierto se desesperaron, porque el desierto quita los apoyos. No hay agua en todas partes, no hay comida abundante, no hay comodidad. Y ahí fue donde Dios se les reveló como proveedor. Les dio maná, les dio agua de una roca, les dio dirección por medio de una nube y una columna de fuego, porque en el desierto aprendieron que Dios era todo lo que necesitaban. Y lo mismo quiere hacer contigo. Quizás no tienes todas las respuestas, pero tienes al Dios que sí las tiene. Quizás no tienes compañía humana, pero tienes a un Padre que nunca duerme ni te abandona. Quizás no tienes lo que antes te daba seguridad, pero ahora tienes un ancla más firme, la presencia de Dios. Y esa presencia no se compra, no se negocia, no se sustituye. Y aquí hay algo que debemos entender profundamente. Dios no compite con tus ídolos. Él no puede revelarse como tu todo mientras tu corazón esté lleno de otras cosas. Y muchas veces, eso que... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Pierdes no era maldición, era obstáculo. Era algo que ocupaba un lugar que solo le pertenece a Él. Por eso lo quitó. Por amor. Porque no quería que construyeras tu vida sobre algo que tarde o temprano se iba a caer. Él quiere que tu base sea sólida, y esa base solo se llama Cristo. ¿Sabes qué pasa cuando aprendes a depender solo de Dios? Que te vuelves inquebrantable, porque ya no estás atado a lo que pasa afuera. Tu paz no depende de las circunstancias, tu gozo no depende de la gente, tu fe no depende de si las cosas salen bien o mal. Tu alma está anclada a algo eterno, y eso es libertad. Porque cuando tu esperanza está en Dios, ya nada ni nadie puede robarte lo que más importa. El Salmo 73, verso 25, lo dice con una belleza poderosa. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ese nivel de rendición no llega en un día. Se forma, se cultiva, y normalmente se aprende en medio de las lágrimas. Pero cuando llegas ahí, descubres que lo que antes te asustaba ya no te mueve. Porque has conocido una paz que no depende del mundo. Has conocido a un Dios que te sostiene incluso cuando todo tiembla. Y eso es lo que Él quiere para ti. Así que si te sientes solo, si sientes que ya no te queda nadie o nada,
Estás en el lugar perfecto para una revelación profunda, porque cuando todo se cae, lo único que queda es Dios. Y ahí es cuando descubres que Él era todo lo que necesitabas desde el principio. Octava parte. Tu dolor tiene propósito, y tu propósito tiene destino eterno. Vamos a hablar claro. Hay dolores que no solo duelen, desgarran. Hay procesos que no solo sacuden, desarman. Y hay días en los que simplemente sientes que ya no puedes más. Pero escucha bien lo que te voy a decir, porque esta puede ser la verdad que transforme tu corazón. Tu dolor tiene propósito. No estás sufriendo en vano. No estás llorando sin sentido. Cada lágrima, cada caída, cada noche de insomnio, cada silencio de Dios, todo está sembrando algo en el cielo que en su tiempo dará fruto aquí en la tierra. Porque mira, si tú crees que fuiste creado con un propósito, entonces también debes entender que todo lo que ocurre en tu vida está siendo guiado con intención. El sufrimiento no es la meta, es parte del camino. El dolor no es tu identidad, es solo una herramienta que Dios usa para pulirte. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no es momentáneo, es eterno. No te está formando solo para que seas feliz por un rato, te está formando para que impactes generaciones, para que tu vida sea luz en medio de la oscuridad de otros, para que tu testimonio sea una prueba viva de que Dios sigue obrando en este mundo. Y aquí hay algo que muchos no entienden. Cuando Dios te da un propósito, también te da un horno, porque el oro no brilla al natural, se purifica bajo fuego. Y tú no eres cualquier metal, tú eres oro. Por eso estás sintiendo ese nivel de presión, por eso el proceso es más largo de lo que esperabas, porque lo que Dios ha puesto en ti no es frágil, es fuerte, y lo que es fuerte necesita tiempo para ser formado bien. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5 dice: Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Lo ves? Dios está construyendo en ti una cadena de carácter, porque Él no te quiere usar un día y que al siguiente te caigas. Él quiere que lo que venga sobre ti se sostenga con un corazón maduro, resistente, lleno de fe genuina. Y para eso, tiene que trabajar contigo en lo secreto, en lo profundo, en lo invisible. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren la promesa sin el proceso, quieren la bendición sin el moldeamiento, pero la verdad es que nadie que fue usado por Dios poderosamente lo fue sin primero ser quebrado profundamente. ¿Quieres tener un propósito fuerte? Entonces prepárate para ser trabajado con intensidad. Pero tranquilo, porque el alfarero nunca rompe por romper, rompe para volver a hacer, para reconstruir algo más firme, más recto, más hermoso. Y tú estás en sus manos. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has sentido olvidado por Dios? ¿Cuántas veces pensaste que tus oraciones no estaban siendo escuchadas? Pero si miras atrás con sinceridad, también verás que hubo momentos donde pensabas que no ibas a salir, y saliste. Donde pensabas que te ibas a hundir, y seguiste caminando. Donde te quebraste, pero no te rendiste. Y eso, amado, amada, no fue casualidad. Fue Dios contigo, sosteniéndote aún cuando tú no lo sentías, guardándote aún cuando tú no lo entendías. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque no ha terminado contigo, porque lo que Él sembró en ti antes de nacer aún está vivo, porque su propósito sobre ti no se borra por el dolor. Al contrario, muchas veces el dolor es lo que lo activa, lo despierta, lo lleva a su cumplimiento. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa no fue dada en un tiempo de celebración, fue dada en medio del exilio, en un momento donde el pueblo pensaba que todo estaba perdido. Pero Dios dijo: Yo sé. Ustedes tal vez no entienden nada, pero yo sí.
Ustedes piensan que es el final, pero yo ya escribí la última página y les aseguro que será de paz. Así también es contigo. No importa lo que digan tus emociones hoy. No importa lo que digan tus circunstancias. La historia no ha terminado. El dolor no tiene la última palabra. Dios sí. Y su palabra sobre ti sigue siendo vida, propósito, dirección, esperanza. Así que levántate. No porque no duela, sino porque dentro del dolor hay un propósito que está por nacer. Y te digo algo más. Hay personas que algún día serán liberadas gracias a tu historia. Hay cadenas que se romperán cuando tú hables. Hay corazones que sanarán cuando tú cuentes lo que viviste. Por eso el enemigo ha querido tanto que te rindas, porque sabe que si sales de esta, vas a ser peligroso para su reino. Porque tu voz ya no será la misma, tendrá autoridad. Porque lo viviste, porque lo resististe, porque Dios estuvo contigo y tú no te rendiste. Novena parte. Dios te está formando para que cuando te levantes, nadie pueda derribarte. Cuando alguien ha sido procesado por Dios, ya no camina igual, ya no reacciona igual, ya no se mueve por emoción, se mueve por convicción, porque sabe lo que es haber sido quebrado, sabe lo que es haber sido escondido, sabe lo que es haber sido despojado de todo lo superficial hasta quedar con lo único que importa, Dios. Y es ahí, justo ahí, donde Dios comienza a levantar una nueva versión de ti. No una versión perfecta, pero sí una más fuerte. Una que no depende de lo externo para tener paz. Una que no se derrumba con cualquier crítica, ni se infla con cualquier aplauso. Una que ha conocido la presencia de Dios en la oscuridad y ahora puede brillar con autoridad en la luz. Dios no solo quiere sacarte del dolor, quiere resucitar algo dentro de ti. Porque no se trata solamente de salir del valle, se trata de salir con algo que antes no tenías: discernimiento, madurez, profundidad, compasión, poder. Porque la gente que ha sido forjada en el fuego lleva una marca espiritual que no se puede fingir. Y eso no se gana leyendo libros, eso se gana viviendo el proceso, llorando en silencio, adorando con el corazón roto, creyendo con la fe temblando, pero firme. Y aquí quiero llevarte a un punto clave. Cuando Dios te levanta para algo más que sobrevivir. Te levanta para que tú seas instrumento de restauración en otros, para que tus manos sanen donde otros fueron heridos, para que tus palabras levanten donde otros se cayeron, para que tu testimonio sea una espada que abra caminos donde otros están atrapados. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que tu proceso no fue solo para ti, fue para que tú también fueras respuesta. Fue para que cuando alguien venga a ti diciendo, no puedo más, tú puedas mirarlo con autoridad y decir, yo también estuve ahí, pero Dios me levantó, y si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto es tan poderoso porque revela que Dios no solo te consuela para que tú sanes, sino para que tú consueles. Porque no se trata solo de tu sanidad personal, se trata del impacto que tu vida va a tener una vez Dios te levante. Y ese impacto es lo que el enemigo quiere evitar. Por eso la guerra ha sido tan fuerte. Por eso las caídas, las pérdidas, las dudas, los silencios. Porque si el enemigo logra que te rindas, entonces apaga la voz que iba a sanar a otros. Pero si tú resistes, si tú te levantas, entonces todo ese proceso se convierte en poder, en fuego, en misión. Ya no caminas como alguien herido, caminas como alguien enviado. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando Dios te levanta después de un proceso de dolor, lo hace con un tipo de autoridad que ya no necesitas demostrar. Porque tu sola presencia habla, tu sola manera de vivir, tu manera de orar, tu manera de servir, todo tiene peso. Porque ya no es teoría, es vida. Ya no son palabras vacías, es experiencia.
Ya no hablas de un Dios que leíste, hablas de un Dios que conociste en el valle, en la noche, en la lucha. Y es ahí cuando entiendes que lo que viviste no fue pérdida, fue inversión. Que cada lágrima fue semilla, que cada prueba fue preparación, que cada puerta cerrada fue protección, que cada traición fue redirección. Porque ahora sabes que si no hubieras pasado por todo eso, no estarías en el lugar espiritual donde estás. No tendrías la visión que ahora tienes. No tendrías el fuego que ahora llevas por dentro. Y escucha esto. Lo que Dios tiene para ti no es frágil. Es eterno. No es pasajero. Es trascendente. Por eso el proceso fue tan intenso. Porque lo que viene no es liviano. Lo que viene sobre tu vida tiene propósito, peso, responsabilidad. Por eso Dios tuvo que llevarte a lo más profundo, para que cuando te pongas de pie, no haya nada que pueda volver a derribarte. El Salmo 92, verso 12 dice: El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sabes qué tienen en común la palma y el cedro? Que ambos tienen raíces profundas, que pueden ser golpeados por tormentas, pero no caen, que pueden ser doblados por el viento, pero no se quiebran. Así quiere Dios que seas tú. Fuerte, resistente, firme, con raíces en Él. Y eso solo se logra a través del proceso. Así que si te estás levantando, hazlo con firmeza. No como alguien que apenas sobrevive, sino como alguien que ha sido formado por Dios mismo. Porque esta vez no caminas solo, caminas con marca, con respaldo, con autoridad. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now.